Hola a todos. En la actualidad no tenemos la tecnología para poder pensar en viajar a otras estrellas de forma realista. Incluso con la nave más rápida que tenemos a día de hoy tardaríamos miles de años en alcanzar el sistema estelar de Alpha Centauri. Y eso quiere decir que llevar a cabo una misión científica sería imposible, porque harían falta muchas generaciones de seres humanos que estuviesen pendientes de esa tarea, sin entrar en que las naves en sí dejarían de operar mucho tiempo antes de alcanzar su destino. Pero ¿y si pudiésemos visitar Alpha Centauri en solo 20 años y tener los datos en 25 años? Aunque pueda parecer ciencia ficción, es una idea muy real, y es en lo que está trabajando una iniciativa llamada Breakthrough Starshot, que es de la que os quiero hablar en este vídeo porque puede ayudarnos a dar un salto enorme en la exploración espacial en un futuro que no es tan lejano como parece. El mayor problema que tenemos a día de hoy para viajar a otras estrellas es básicamente que nuestros sistemas de propulsión, aunque nos funcionan muy bien en el sistema solar, son bastante rudimentarios, no nos permiten alcanzar grandes velocidades, o por lo menos no sin un gasto de combustible exageradamente alto, y eso quiere decir que estamos confinados a explorar nuestros alrededores. Hay que recordar que el espacio es gigantesco, la distancia a la estrella más cercana se mide en años luz. Un año luz es más de 9 billones con B de kilómetros, y no está a un año luz, está a 4,24 años luz. Es Próxima Centauri, una de las 3 estrellas que forman el sistema de Alpha Centauri. Lógicamente, esa distancia no la podemos cubrir con nuestros sistemas de propulsión tradicional, son demasiado lentos. Así que necesitamos algo diferente, algo que nos permita alcanzar una velocidad mucho más cercana a la de la luz y que nos permita cortar el tiempo enormemente. Eso es lo que anunciaron en abril de 2016 Yuri Milner, un magnate ruso, y Stephen Hawking. Quieren crear una nave que pueda ser impulsada a una velocidad más cercana a la de la luz, en torno al 20%, que nos permitiría viajar hasta Alpha Centauri, su sistema, en solo 20 años. Pero bajar el tiempo de viaje de unos 30.000 años, que es lo que le llevaría aproximadamente a la sonda New Horizons si la utilizásemos para llegar hasta allí, a 20 años, es muy difícil. Hay que desarrollar muchas cosas y hay que tener en cuenta muchas cosas. Así que, ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir esto para Breakthrough Starshot? ¿Es una idea realista? Ahora vamos a ver que en realidad sí. Lo más llamativo de Breakthrough Starshot es su presupuesto. Cuenta con $100 millones para explorar la idea del viaje interestelar, que es como llamamos a viajar de una estrella a otra. Lo que se busca es aprovechar la tecnología que hemos creado hasta el momento. Sabemos que somos muy buenos a la hora de miniaturizar cosas, es decir, de hacer que tecnología que antes ocupaba un espacio muy grande siga funcionando igual o incluso con más potencia en un espacio mucho más pequeño. Y eso lo hacemos muy bien. Solo hay que ver que a día de hoy tenemos smartphones que en realidad, en el fondo, no dejan de ser ordenadores que ocupan la palma de nuestra mano y se pueden hacer aún más pequeños. ¿Cómo de pequeña? Pues en el caso de Breakthrough Starshot lo que se ha planteado es que sea del tamaño de una oblea, de una lámina muy pequeña, microscópica prácticamente, que tenga un chip que sería, pues, digamos, el módulo principal de la nave, la que tendría la mayor parte de las funciones. Además, también habría, en versión microscópica, cámaras de fotos y otros instrumentos necesarios para explorar Alpha Centauri. Además, la exploración que se está planteando no es entrar en órbita de Alpha Centauri, que eso sería mucho más complicado porque habría que frenar también llegando allí, sino simplemente sobrevolarlo, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Plutón. Cuando New Horizons visitó Plutón, pasó a una velocidad tan alta que la gravedad de Plutón no la iba a detener en una órbita a su alrededor, y no se buscaba eso, simplemente se buscaba visitar el sistema de Plutón, conseguir toda la información posible y seguir el viaje hacia adelante. Y después se decidió con New Horizons que su siguiente parada sería Ultima Thule. Así que la idea de la miniaturización parece lógica, hay que pensar cómo se va a hacer, pero sabemos que podemos hacerlo. Si ya lo hemos hecho en otras ramas de la tecnología, miniaturizar una nave no parece demasiado complicado, al menos a priori. Hay muchos desafíos a los que hay que enfrentarse, pero no nos suena a una idea completamente nueva. Es algo que ya hemos hecho en otros ámbitos de la tecnología y seguramente es cuestión de tiempo que lo podamos hacer también en el diseño de una nave espacial. La pregunta quizás más complicada es cómo impulsamos una nave hasta alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, y por raro que pueda parecer, la idea de cómo conseguirlo ya la hemos puesto en práctica, porque en 2010 la agencia espacial japonesa, JAXA, ya llevó a cabo una prueba con una vela solar. Era una misión llamada Icarus y consistía en eso, una nave con una vela. Se le llama vela y lo podéis imaginar literalmente como las velas de los barcos, que eran impulsadas por el viento. La diferencia es que en este caso lo que impulsa esas naves no es el viento, lógicamente, sino la energía. Y aquí viene el primer desafío. La diferencia entre Icarus y Breakthrough Starshot es que en el caso de Icarus el impulso de esa vela era la energía del Sol.
En el caso de Breakthrough Starshot hace falta un rayo láser muy concentrado que apunte directamente a la nave y que proporcione una aceleración mucho mayor de la que daría el viento solar. Así que lo que se está planteando es que podría ser una vela de unos 4 metros de diámetro aproximadamente. Es más pequeña que la de Icaros tenía 14, o sea que empezamos bien porque es hacer una vela más pequeña, y desde una instalación en la Tierra que no está construida, un láser gigantesco impulsaría esa nave. Es una idea que suena complicada principalmente porque, como digo, no se ha construido ninguna instalación en la Tierra que funcione así, que sea simplemente un láser que impulse a las naves en el espacio, porque hay que pensar que la nave de Breakthrough Starshot no recibiría impulso indefinidamente, sino solo durante unos minutos antes de alejarse de la Tierra. Eso es algo que hay que desarrollar y que es una de las cosas más complicadas en cuanto a los desafíos que tiene por delante Breakthrough Starshot. Son muchos desafíos, eso hay que tenerlo claro, porque aunque decía al principio es fácil miniaturizar, tenemos mucha experiencia en ello, eso no quiere decir que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Hay que investigar cómo hacerlo, hay que ver qué componentes debería tener una nave que en realidad va a tener un peso de gramos, ni siquiera 1 kilo, va a ser muy ligera, porque si no, alcanzar esa velocidad del 20% de la luz sería mucho más difícil. Y además, lo que hay que tener también presente es que Yuri Milner quiere que en el futuro, si esta idea de Breakthrough Starshot funciona bien, porque digamos que es una prueba de concepto, es un vamos a ver si esto se puede llevar a cabo, las naves de Breakthrough Starshot se puedan producir en masa y que su coste sea inferior al de fabricar un iPhone. Y claro, si eso le sale bien, quiere decir que podríamos fabricar miles de estas pequeñas naves, ponerlas en órbita y lanzarlas a diferentes lugares del sistema solar, y podríamos pensar incluso en estudiar otras estrellas, porque en el caso de Alpha Centauri concretamente se impulsaría hasta el 20% de la velocidad de la luz y tardaría pues unos 20 años en recorrer esos 4,24 años luz que nos separan de Próxima Centauri. Una vez en el sistema de Alpha Centauri, la nave recogería los datos de su misión, los mandaría de vuelta a la Tierra y, como esa información viaja a la velocidad de la luz, tardaría unos 4 años y medio en llegar a nuestro planeta. Y aquí, pues el grupo de científicos que estuviese trabajando en esa misión recogería los datos, los analizaría, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, se puede aplicar a otras misiones de ese estilo, a otras estrellas cercanas, como la estrella de Barnard, por ejemplo. Y si se llevase a cabo, quiere decir que en solo unas décadas podríamos abrir mucho nuestro campo de exploración. Pero de momento, como os decía antes, está en fase de desarrollo muy temprano. De hecho, no hay plazos muy específicos sobre cuándo debería estar listo el primer prototipo de Breakthrough Starshot. Simplemente se está trabajando en esa dirección, se quiere llevar a cabo y lo veremos tarde o temprano. Hay que decir, más tarde que temprano. No esperéis que sea ni en 1 año ni en 2, porque, como os contaba, son desafíos muy grandes. Conseguir miniaturizar una nave es un gran reto y hay mucha investigación que llevar a cabo sobre cómo funcionaría esa nave, cómo hay que diseñar los componentes para que puedan aguantar el viaje, etc. Si todo esto sale bien y se puede llevar a cabo esa idea de producir los chips en masa, pues el panorama de la exploración espacial podría cambiar radicalmente, no solo porque se podrían explorar otras estrellas, también se podrían mandar miles de estas pequeñas naves a explorar los confines del sistema solar, a explorar el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, impulsándolas de esa misma manera. Lo que quiere decir es que visitaríamos muy rápidamente esos lugares que a día de hoy tardaríamos décadas en explorar con las naves que estamos construyendo, y la prueba está en New Horizons, que tardó prácticamente 10 años en llegar al cinturón de Kuiper. Por todo esto, Breakthrough Starshot es una idea muy interesante, porque al final lo que hace es también dejar volar la imaginación y pensar que en solo unas décadas podríamos estar ante un panorama muy diferente, porque podríamos llevar a cabo exploración espacial de una manera mucho más veloz que en la actualidad. Además, en realidad Breakthrough Starshot no es el único proyecto, hay otros dentro de esa iniciativa llamada Breakthrough que son también bastante llamativos. Hay uno en particular que me parece muy interesante, que es Breakthrough Listen, que también parte con $100 millones de presupuesto, ya lleva unos años en funcionamiento, y su objetivo es analizar el 1.000.000 de estrellas más cercano al Sol y las 100 galaxias más cercanas a la Vía Láctea en busca de señales de posible vida extraterrestre. De momento no se han producido resultados llamativos, pero ya están trabajando en esas campañas de observación y veremos qué es lo que nos separa en el futuro, porque con un presupuesto así de $100 millones se pueden hacer muchas cosas y van a estar funcionando todavía durante una buena temporada. Así que veremos qué es lo que consiguen en el futuro. Pero todo este tipo de iniciativas de Breakthrough, que pertenecen todas a Yuri Milner, a la astronomía, le vienen muy bien porque siempre hay barreras que derribar, y quizás estamos viendo cómo se derriba una de las más grandes, que es la posibilidad de viajar a otras estrellas.
Todavía queda mucho para pensar en una misión tripulada a otras estrellas porque estamos hablando de naves en miniatura, pero el simple hecho de poder mandar naves a otras estrellas es algo que hasta 2016 era ciencia ficción y a día de hoy sigue siendo ciencia ficción porque hay muchas cosas que desarrollar, hay muchas cosas que entender, pero estamos planteándonos poder hacerlo de verdad y eso es un gran paso. Y además no podemos olvidarnos de que alrededor de Próxima Centauri está Próxima B, que es el exoplaneta más cercano al sistema solar porque no hay ninguna estrella más cercana que Próxima Centauri, y con las naves de Breakthrough Starship pues parece lógico suponer que uno de los objetivos de estudio sería precisamente Próxima B, porque habría mucha información interesante que recoger. Al margen de esto, solo deciros que la votación para hacer este vídeo ha sido espectacular. Había muchísimos más votos a favor de Breakthrough Starship que de Nibiru. La semana que viene hablaré de Nibiru. Sé que algunos de vosotros no estáis muy convencidos con la idea porque ya sabéis que Nibiru no existe y que no plantea ningún tipo de amenaza para la Tierra simplemente por eso, porque no existe. Pero la realidad es que hay gente que no lo sabe, que tiene miedo, que realmente se asusta porque estas personas que solo buscan crear alarma dicen que es que Nibiru va a chocar en unos meses, o incluso dicen que Nibiru ya es visible en el cielo. Aunque vosotros sepáis que Nibiru no existe, y yo también lo sé, hay gente que no lo sabe y que si no encuentra esa información, si no puede entender cómo es posible que Nibiru no exista y por qué estas personas no son más que charlatanes que no merecen la más mínima atención, solo se los pueden creer a ellos. Y esos son los motivos por los que quiero hacer el vídeo. Además, para los que sí sabéis, como decía, que Nibiru no existe, pues vamos a hablar de otros temas que también son muy interesantes. Vamos a hablar de mecánica orbital, vamos a hablar de cómo se forma un sistema planetario y de cómo eso nos puede ayudar a entender que ese tipo de amenazas no solo son imposibles, son absurdas, no se pueden plantear porque no tienen ningún tipo de sentido, es simplemente demostrar que no se conoce nada. Y eso también servirá para que estas personas vean que eso que parece incomprensible, como es la astronomía, es mucho más sencillo de entender de lo que parece y que lo único que hace falta es interesarse y tener curiosidad por un mundo que en realidad puede parecer muy complejo, pero que a vosotros que os gusta sabéis que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece y que además las cosas realmente apasionantes e interesantes, las que suceden de verdad, son muchas, y por eso creo que vale la pena hablar de por qué Nibiru no puede existir, porque por un lado calmará a mucha gente y por otro lado pues quizás explique la curiosidad. Y como siempre, después de ese vídeo plantearé otros dos temas y decidiremos cuáles son los siguientes vídeos de las próximas semanas. Lo único que me queda deciros es muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Un saludo.